Iglesia Cristiana, Vida en Armonía en Colombia. Dios les bendiga en este día tan maravilloso, tan grandioso, a cada uno de ustedes, los que nos están siguiendo por las redes. Mi nombre es José Salomón Díaz, soy pastor de la Iglesia Cristiana Vida en Armonía y mi esposa Marixa Franco. Bendiciones. Hoy vamos a tratar un tema que es bastante bonito, podemos decirlo así, pero también que a muchos les da miedo, pero antes de empezar a tratar este tema, yo quiero hacer una lectura, y es una lectura que encontré por ahí que me pareció muy interesante. Se llama la lectura El último viaje. Qué bueno. Y dice así: el último viaje llega sin avisarnos, sin prepararnos, sin decidirlo. A veces no nos permite ni despedirnos y nos vamos sin un adiós, sin un abrazo, sin un te amo, sin un perdóname. Mientras vivimos, realizamos tantos viajes y hacemos tantos planes, pero nunca pensamos en ese que llega cuando menos lo esperamos. Y como un ladrón nos transporta a otro plano. Es como un rapto que deja una estela de dolor y llanto. Es inexplicable y lleno de temores. Cuesta creerlo porque parece una mentira y es una lucha para los nuestros poder aceptarlo. Porque duele tanto que hasta respirar se hace difícil. Nunca pensamos que en cualquier instante podemos perder la vida y la desperdiciamos corriendo tras muchas cosas, acumulando bienes y apegándonos a todo cuanto sabemos que nada nos llevaremos. A veces salimos de casa dando un portazo sin pensar que quizás sea nuestro último adiós y será el último recuerdo que dejaremos, pero así es como vivimos inconscientes. Ver morir a tanta gente a mi alrededor me ha hecho reflexionar sobre este tema y al observar mi vida puedo ver que es solo un eco que se ha ido gastando y es solo un cuarto lo que me queda. Pero ¿cómo puedo saberlo si el tren de regreso solo te recoge sin avisarte? No le importa si estás dormido, si estás despierto, si estás desnudo o estás vestido, si estás o no estás listo. Solo llega y con él te lleva. Y me doy cuenta cuánto tiempo he perdido postergando cosas que quiero hacer, esperando el mejor momento. Pero ¿cuál es el mejor momento? Me pregunto y descubro que este es el mejor momento, el único que existe y el único en que puedo ser y actuar. Y decido que a partir de hoy quiero vivir mi presente y dejar de postergar lo otro, porque este momento es el único seguro y lo viviré día a día como si fuera el último. Para comenzar, hoy quiero agradecer por tantas cosas y quiero darle las gracias a todas las personas que forman parte de mi historia. Han sido como especies alimenticias que le han dado sabor a mi vida. Sin la presencia de ustedes sería insípida y vacía, y quiero que se den cuenta de la importancia y el valor que tienen todos los días. Quiero agradecer por lo vivido, por todo lo aprendido, por todas mis fallas y sobre todo porque he amado, porque amar es lo único que me ha llenado, ya que para amar fuimos creados. Así es, quiero saldar mis cuentas con la vida, quiero perdonar y pedir perdón por todos mis errores, soltar y dejar ir todos mis amarres y así como amado Nervo, poder decir: vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Oh, qué bella lectura. Sí, entonces vamos a hablar hoy de la muerte. Esta historia la saqué porque viene al tema de lo que estamos hablando hoy.
y es de la muerte. ¿Qué es la muerte? Cada uno de nosotros nos hemos preguntado muchas veces sobre qué es la muerte. Y la muerte es un paso que todos, óigalo bien, todos sin excepción tenemos que dar. Pues todos moriremos, pero nadie, absolutamente nadie quiere darlo tan pronto. ¿Quién se quiere morir mañana? ¿O quién se quiere morir en este momento? Pues por eso es que se le tiene temor a la muerte. Pero sabemos que es un paso que todos tenemos que dar. La muerte es el fin de la vida. Es cuando se acaba la vida. Es un suceso que no podemos volver atrás. O sea, es un suceso que es irreversible. O sea, no tiene vuelta atrás. Ahí sí, como dicen por ahí, no tiene más reversa un avión. Sí, tiene más reversa un avión. O sea, la muerte es irreversible y por el cual las funciones vitales llegan a su término. Se suele considerar a la muerte como la separación del cuerpo y del alma. Porque esa es la muerte, Sí. es la separación del cuerpo y el alma. Por lo tanto, la muerte implicaría el final de la vida física, de nuestra vida, o sea, lo que va a pasar. Sí. Pero no, escúchalo, pero no de la existencia, Ujú. que es algo totalmente diferente. Y ¿Sí? sí, eso es cierto. En lo físico está bien, Ujú. pero en cuanto a la existencia, lo vamos a ver más adelante. Ay, excelente, claro que sí, pero mira que yo te tengo un datico. Ujú. Estuve también por ahí mirando y al ver todo esto, de verdad que la muerte y la separación del cuerpo del alma, nosotros también nos hemos preguntado de dónde surgió esa figura de la muerte, ¿cierto? Ujú. Ay, que eso sale con un esqueleto, con una túnica negra, con una guadaña, cogiendo pues a todo el que se va a llevar para hacer esta separación. Y resulta que en todas las curiosidades por ahí decía que esto surgió en la Edad Media porque ahí se hacía la danza, para la muerte se hacía esta danza. Pero resulta que entre 1347 y 1353 después de Cristo, sucedió lo de la peste negra. Ujú. Eso fue una mortandad impresionante. Dice que más o menos como una tercera, cuarta parte de Europa, de la humanidad, más o menos hay unos 25 millones de personas murieron a causa de esto. Y en Asia, entre 40 y 60 millones de personas también murieron. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que la gente estaba tan enferma, tan mal con esta situación, con esta peste, que ellos miraban hacia lo lejos cuando venían los doctores o algo. Entonces ellos, por protegerse, también utilizaban unas túnicas negras y ya, pues la persona ya estaba por morirse, entonces ellos venían así como con algo resplandeciente en su mano y ellos no sabían distinguir qué era. Sí. Dijeron, no, eso ya es la muerte, ya, eso ya no había nada que hacer. Entonces la personificaron. ¿Por qué un esqueleto? Porque es lo último que queda del ser humano, Ujú. mientras se termina de volver polvo, ¿no? Pero es lo último que queda del ser humano. Y esto que traían así, esa luz y todo, entonces dijeron, eso es como una guadaña, ¿no? Porque cuando están segando el trigo y todo eso, entonces lo cortan y todo. Sí. De ahí salió esa figura de la muerte hasta el día de hoy. Un esqueleto con una túnica de una guadaña, quitando Cabezas. quitando cabezas, exactamente, separando todo. Entonces, ese datico te quería dejar. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Ujú. yo aquí también, ya que sabemos sobre la muerte, deberíamos hacernos de pronto una pregunta. ¿Cómo entró la muerte al mundo? ¿Cómo entró la muerte al mundo? Pues Sí. porque desde el momento en que Dios nos creó con vida, ¿cierto? Ese no era su Y propósito. ese no era el propósito de Él. Para El propósito era que nosotros Ujú. llenáramos la tierra, Sí. y que fuéramos gente de bien, o sea, que naciéramos, que produjéramos y que fuéramos bendición dentro de la tierra, ¿cierto? Pero Claro que entonces sí. ahora la pregunta es, ¿cómo entró la muerte al mundo? Y yo Ujú. quiero leerte Génesis 1, 29, 30. Sí.
Dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Ajá. ¿Sí? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, dice, y la mañana el día sexto. Del día sexto. Aquí vemos algo que es muy hermoso. Porque ¿por qué le hago esta lectura? Porque yo quiero que allí donde ustedes nos están viendo, cada uno sepa de que cuando Dios nos creó era para que fuéramos bendición y para Él bendecirnos. Sí. Mire que antes de que la muerte entrara al mundo, todos nosotros vivíamos, tanto animales y nosotros vivíamos, era de las plantas, éramos seres que no vivíamos sino de las plantas, comíamos de las plantas, tanto el hombre como los animales. No éramos personas que Carnívoros. comiéramos carne, nada, no éramos carnívoros. Adán y Eva vivieron en todo esto. Sí, entonces yo quiero que vayamos al libro de Romanos 5, 12, 21. Dice la palabra de Dios, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ajá. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y entonces vemos aquí algo que es tremendo, mi amada esposa, y es que la muerte entró al mundo a través de Adán. ¿Y todo por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Porque la misma palabra de Dios nos lo dice, que Él cuando lo hizo todo bueno, y lo decía, y eso fue en el día quinto. El día ¿sí? sexto. En el día quinto dice, Sí. y ya, porque lo dice la palabra que Génesis 1, miremos primero eso. Dice, y bendijo Dios ahí no es. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. El día sexto. Sí, entonces vemos que Dios en terminando ese día vio que todo era bueno. Las plantas eran buenos, el hombre era bueno,
todo lo que él había creado era bueno. Entonces Dios no nos hizo para morir, pero por la desobediencia, por escuchar lo que no teníamos que escuchar, ahí es donde entró el pecado. Sí, eso sí es muy cierto. En verdad que cuando el hombre allí desobedeció, el hombre llegó allí a estar en el jardín del Edén lleno de tantos privilegios, de todos, porque fue el amo y señor que Dios colocó allí. Y lo que tú dices es muy cierto, escuchó lo que no tenía que escuchar, Sí, porque siguió lo que no tenía que seguir, y ahí fue ya la perdición completa para la humanidad, no solo para él, porque todo eso trajo consecuencias a sus generaciones y a todo el mundo. claro, porque ya Dios ya le había advertido a Adán. Adán ya sabía que ya Dios lo hizo con una inteligencia tan tremenda que él ya sabía qué era lo bueno, qué era lo malo y qué era la muerte. Sí. Ya Adán ya sabía, y por eso Dios se lo advirtió, y por eso leamos Génesis 2, 16, 17, mire lo que dice Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea que Adán ya sabía que era la muerte. Que había muerte, sí. Adán ya sabía que era la muerte, Ujú. porque Dios ya se lo había dicho. No sé, o sea, yo me pongo a pensar en esto, mi amor, y yo digo, es tan tremenda lo que hacía Dios en cada uno, en la creación, que ya le dio a Adán como ese libre pensamiento de saber qué era la muerte, Sí. de saber, porque ya sabía, por eso lo dice acá, El de cierto conocimiento. morirás, ¿sí? Yo quiero que también vayamos a Génesis 3, no vamos a leerlo todo, pero sí del 3 del 1 al 19, miren Las lo que ahí dice, consecuencias. sí, no, leámoslo desde... No, leámoslo primero acá. Dice, desobediencia del hombre. Ujú. ¿Sí? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva también ya sabía. Sí. Eva también ya sabía porque Adán ya se lo había comunicado a Eva. Ya se lo había comunicado a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo del bien y el mal. Entonces, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Ahí fue la desobediencia. Ahí entró la desobediencia. Y las consecuencias, ¿no? Entonces leamos el 9. Ujú. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque ahí ya ellos ya se escondieron, ellos ya sabían que habían pecado. Entonces, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ellos ya sabían que habían pecado por la desobediencia. Y Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque ellos andaban desnudos. Sí. Ellos andaban desnudos en el huerto, allí en el Edén, ellos andaban desnudos. Ellos no sabían qué era la desnudez. Ellos tenían un corazón limpio y transparente. Sí. Un Entonces, corazón ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí es donde empiezan, no es que yo no sabía. Ahí es donde empiezan las mentiras. y a echar culpas. A echar culpas, no, es que fue ella la que me dio, ¿sí? Entonces ya ahí empezaron las culpas,
La naturaleza. humana, ¿sí? Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Entonces La tenían pelotita de lado a lado. eso, entonces tenían algo para decir, siempre había un pero y tenían la excusa para poder decir, no es que a mí me engañó, es que yo no sabía. Yo no sabía. Y así nos pasa a nosotros en estos momentos. Humanamente a todos nos pasa. No es que yo no sabía, es que es que, ¿sí? Entonces, Sí. entonces mire lo que dice también. A la mujer, a ver, con el sudor de tu rostro comerás el pan, versículo 19, 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Le dijo esto. Y llama a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Leamos el 16, dice, leamos el 15 y el 16. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Sí, ahí son todas las consecuencias de cuando entró el pecado al mundo, entró la muerte. Entonces, al entrar la muerte y todo esto, también el pecado está ahí porque la palabra del Señor lo dice en Romanos 3:23. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y yo quiero resaltar algo ahí también. Tú estabas hablando de la naturaleza del hombre. Yo le he hecho la culpa a fulano, fulano se le echa a otro. Y nunca, siempre hay una excusa. Y nosotros somos pecadores porque cometemos actos pecaminosos. Somos pecadores. Nosotros también somos pecadores por naturaleza, lo que veníamos hablando, excusas y nunca asumimos nuestra culpa. Y también nosotros estamos también en que nos encontramos en esa situación de pecado porque cuando sucedió esto, que la desobediencia llegó allí, el hombre fue muriendo, el hombre comenzó a morir. Que esto lo estaremos mirando más adelante, esas muertes que hay, ¿no? Que son 3 clases de muerte, y el hombre comenzó allí a morir. Entonces nosotros empezamos a faltar y a faltar y a faltar, siempre porque esa naturaleza se quedó arraigada en nosotros. Y nuestro libre albedrío, como fue con Adán y Eva, tomaron la peor decisión. Así es. Y mire que con esa desobediencia, porque es que en esos tiempos el hombre comía de los frutos, de todo lo que Dios les había dado, aún los animales también. Y por esa desobediencia, Adán también se llevó a todos los animales, porque la misma palabra de Dios lo dice, que fue maldita toda la tierra. Toda la tierra, y ahí Entonces están fueron también malditos los animales, todo. las plantas, sí. Todo. Entonces, cuando pasó esto, ¿qué hizo Dios? Fue el primer sacrificio que se hizo. Porque Dios sacrificó un animal para poderlos vestir, para que les dio túnicas, o sea, en piel, sí. en piel. Entonces, pienso yo que ese fue el primer sacrificio que se hizo. Ese fue el primer sacrificio, sí, eso es que cierto. lo dice la palabra de Dios. Entonces, eso lo vemos, y entonces esas son las consecuencias de todo el pecado. La desobediencia produjo la muerte. Entonces, esa es la pregunta de cómo entró la muerte al mundo. Entró a través de la desobediencia, que aún en estos tiempos, no escuchamos. No escuchamos la palabra. Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo. Mira lo que tú estabas diciendo ahorita.
que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que se está hablando en este momento. Y la gente hace oídos sordos. Sí, y eso lo dice Romanos 6:23. Ujú. 6:23. Sí, porque Sí. la paga del pecado es muerte. Y también Romanos 3:23 Ujú. también nos dice la palabra que ¿Y por porque la cuánto? paga, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y el otro versículo dice que por cuanto, Por la porque paga la paga del pecado es muerte, Mala. mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa, mis amigos? Que se está hablando de la palabra, se está hablando de lo que es la muerte. Y entonces a veces a nosotros nos está pasando lo mismo que le pasó a Adán. Estamos escuchando la voz de Dios a través de la palabra, a través de la Biblia. Muchos predican sobre la palabra de Dios, sobre la salvación, pero no le estamos poniendo cuidado por nuestra desobediencia. Entonces, yo aquí me preguntaría, ¿es malo morir? ¿Es malo morir? Entonces, Hay dos cosas, ¿no? sí. Puede sí y no. Entonces, yo le diría, depende de cómo vamos a morir. Depende de cómo vamos a morir. Miren, esa lectura que yo les hice al principio. Muchos salen de sus casas rabiosos, muchos salen a sus trabajos, muchos tienen proyectos, pero no sabemos cuándo vamos a morir y cómo vamos a morir. Y eso Entonces, es lo que menos la gente piensa. cuando uno pregunta ¿es malo morir? Entonces preguntamos depende de cómo vamos a morir. Ujú. Porque, digamos, un inconverso, un ateo, el que ama lo malo, las cosas del mundo, como lo dice Gálatas. Yo quiero que vayamos a Gálatas 5:19. Ahora allí todas las obras de la carne, ¿no? Mire lo que nos dice Gálatas 5:19. Del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pero antes de eso, antes de seguirle leyendo, mire lo que dice en el título: las obras de la carne y el fruto del espíritu. Entonces ya leí el 19. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ajá, exactamente. Y la gente piensa, la gente quiere entrar al cielo, quiere recibir bendiciones de Dios, quiere tener todas esas bendiciones, vivir de las bendiciones, pero no acercarse al Señor de la bendición. Quieren dejarlo allá, yo no quiero tener compromisos, yo no quiero nada, ni que, porque la gente siempre tiene, es que Dios me prohíbe y yo quiero vivir la vida. Y vivir la vida es vivirla en rectitud con Cristo. Porque todo esto que tú leíste ahí, lo único que deja es muerte. Muerte. Mire mi amor, que aquí hay algo que uno en todos los momentos de nuestra vida, a nuestro alrededor, con nuestros vecinos, nuestros amigos, con toda la gente que uno conoce, la gente toda cree que se van a salvar. Dicen, no, es que yo soy una persona normal. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Uh-huh. Pues, ¿por qué no me voy a salvar? Yo no me voy a salvar, pero la misma palabra de Dios lo dice. Porque todos nosotros tenemos la cantidad de cosas que todos los días tenemos que estarle pidiendo perdón al Señor. Porque nosotros tenemos una cantidad de cosas que en nuestra carne nos hacen pecar. Hay muchas cosas. Todos los días. Todos Todos ¿sí? los días. Pero también hay algo que nos dice el contrario de todas estas cosas de lo que estuvimos leyendo, de la hechicería, la fornicación, Sí. el adulterio, las malas palabras, el homosexualismo, el lesbianismo, el ateísmo, las religiones falsas. Eso es una cantidad de cosas que nos llevan a la muerte.
¿cierto? Pero el contrario lo dice Romanos 6, del 7 al 14. Miren lo que dice. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿De quién estamos hablando? De De Cristo. Cristo. Porque el título dice, muertos al, Al pecado. pecado. Muertos al pecado. Dice, porque, ¿en cuál es? El 6 del 7 al 14. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ajá. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, está hablando de nosotros, está hablando de tú, de yo, de todos. Así también vosotros considerados muertos al pecado. Pero ¿de quién estamos hablando? De los que creímos, de los que nos convertimos, de los que tenemos a Cristo como el Señor nuestro. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias al pecado, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia del Señor, eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra aquí? ¿Qué es lo que nos está hablando la palabra? Nos está hablando de obediencia. Lo mismo que le dijo Dios a Adán, nos lo está diciendo a nosotros en este momento. Que el pecado no se enseñoría de nosotros, sino que enseñoreemos al Señor Cristo en nuestra vida. Que lo enseñoreemos a Él. Entonces no es malo morir. No va a ser malo nunca morir. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? Porque es algo muy cierto. No es malo morir cuando estamos en Cristo. Porque la palabra del Señor lo dice en Filipenses 1:21, cuando lo dice Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando yo he tomado la mejor decisión de mi vida, yo voy a vivir espiritualmente, mi alma está en comunión con Dios. ¿Y qué va a pasar cuando yo muera? Voy a gozarme en la presencia del Señor eternamente. Y la palabra también lo dice en 1 de Juan 5:12, que el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Que nuestro corazón siempre esté allí rebosando de alegría, rebosando de amor, y sobre todo que tengamos ese Cristo vivo dentro de nosotros y se refleje. Ahí no va a haber problema morirnos y va a ser un gozo eterno. Bueno, entonces, en conclusión de esto, si es malo morir, entonces yo como conclusión, yo les diría, depende como llevo de mi lo vida. que yo llevo mi vida. Exactamente. Porque pues si mi vida ha sido una vida mala, pues ¿a dónde voy a parar yo? Exactamente, y sobre ¿Sí? todo que yo digo, puedo llevar una vida mala, pero Dios siempre nos da una opción. Dios siempre nos da la oportunidad. Exacto, esa oportunidad de arrepentirnos. Pero si yo persisto en eso y yo me muero en mi pecado y me muero en mis cosas porque es lo que yo soy y nadie me va a cambiar y ahí sigo, ¿qué va a pasar? La sorpresa grande Mire que se va a llevar eternamente. Mire que aquí hay algo y es algo de que de esto si es malo o no es malo y pues todos cuando estamos enterrando a nuestros muertos dicen no, va para el cielo. De más que hasta se hacen letreros. El Señor tal descansó en la paz del Señor. ¿Cierto? Descansó en la paz del Señor. ¿Será que sí? Exacto. Ahí es donde está. ¿Hasta qué momento tuvo esa persona valga la redundancia, el momento de arrepentirse, de poder decir, bueno, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador?
y te pido perdón. Y te por mis pido pecados. perdón por mis pecados. Reconozco de que tú moriste en la cruz. Reconozco, Resucitaste. reconozco que he sido pecador, que he Ujú. pecado contra ti, contra tu palabra. Sí. Reconozco de que tú viviste, de que tú estás vivo Ujú. y que estás esperando por mí. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Cuando nosotros reconocemos eso, dice la palabra que hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo Hay por un fiesta en el cielo pecador por que un se pecador arrepiente. que se arrepiente. Pero cuando pasa esto, y uno mira, uno lo ve a diario, descansó en la paz del Señor, pero ¿hasta dónde descansa en la paz del Señor? ¿Hasta dónde? Hasta dónde es cierto. Entonces, eso de si morimos o no morimos, como lo dice, que si es malo morir, eso depende de cada uno de nosotros. Sí. Depende de cada uno de nosotros. Ujú. Ahora también yo me haría una pregunta, porque es que hemos hablado de la muerte, pero ¿qué dice la Biblia de la muerte? Exactamente. ¿Qué nos dice ¿Qué la nos Biblia dice de la Biblia? muerte? Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27 que y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y y luego después de esto el juicio. Juicio. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Una sola vez. Entonces, O sea que nos derrumba completamente el mito de la de la reencarnación. reencarnación, Eso no existe. eso no existe. No existe. No existe porque no, es que yo más adelante voy a volver a vivir. Y hablan, mucha gente habla de eso, de la llamada reencarnación. No, eso no existe. No existe. Eso no existe. Hablar de eso. Mueren una sola vez y luego el juicio. Sí, entonces por eso lo dice la palabra de Dios. Está Ujú. establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Para eternidad, Para la para eternidad. condenación o También la Biblia nos habla de la muerte como un sueño. Ujú. La Biblia nos habla de la muerte como un sueño, pero es que hay que ver qué sueño. O sea, ahí hay dos cosas. Vamos a verlo a través de la palabra. Perfecto. Hablamos de la palabra en Juan 11. Ujú. Juan 11, del 11 al 14. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Juan 11, del 11 al 14. Dicho esto, está hablando Jesús. Ujú. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Eso es de la Dijeron muerte de Lázaro. de su la amigo. muerte de Lázaro. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Ujú. ¿Sí? Dice, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Entonces, aquí vemos algo que nos enseña la palabra, y es que en el momento en que Jesús fue a resucitar a Lázaro, le dijo que estaba en un sueño. ¿Por qué? ¿Por qué le diría esto? Porque él sabía que lo iba a resucitar. Y allí estaba todavía en su cuerpo. Puede ser maltrajeado, pero allí estaba en su cuerpo. Pero porque Lázaro estaba con Jesús. Porque Lázaro creía en Jesús. Porque Lázaro andaba con Jesús. Y era su gran amigo también. Por eso, porque Lázaro era el amigo de Jesús, porque Sí. Lázaro le creía a Jesús. Lázaro creía en la palabra, en lo que Jesús hablaba, en lo que Jesús decía. Lázaro siempre le creyó, y por eso Jesús lo tomaba a Lázaro como el amigo. Ujú. Y por eso digo, Lázaro está en un sueño. Sí. Aún aquí los discípulos, yo me imagino que ellos se extrañaban de ver a Jesús cuando le dijo: no, Lázaro está en un sueño. Pero después le recalcó: Lázaro está muerto. Ujú. Lázaro está muerto. Entonces es tremendo, y por eso le damos el 15, porque cuando les dijo que Lázaro está muerto, en ese momento Jesús no estaba
no ¿Con estaba Lázaro? con Lázaro. No. En ese momento Jesús no Él estaba lleva con los Lázaro. 4 días Por eso. Y después mire de- lo que dice el 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Está hablando el mismo Jesús. Ujú. Me alegro por vosotros O sea, de sus no discípulos. haber estado allí. Ujú. De no haber estado allí, lo dice el Señor. Dice, para que creáis más, vamos a Él. Ujú. Para que creáis más. Entonces, en el momento de Lázaro murió y Jesús llegó a los 4 días a resucitarlo. O sea, yo me imagino que hasta ese momento, yo me imagino cómo vivía Lázaro. Sí, dicen que el 4º día es el peor día Claro, ya Lázaro del decía. cuerpo humano para estar con un hedor impresionante. Sí, claro. Entonces, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces, aquí vemos algo, y es que de lo que hablaba Jesús, era lo que sus discípulos creían en él. Ujú. Entonces, hay muchas, veamos también Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 16. Estar siempre gozoso. A 4, Primera de ya. Tesalonicenses 4, 15 y 16. Primera de Tesalonicenses 4. Dice la palabra en 4, 15 y 16. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal. Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo dijo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos hablando de la resurrección. Estábamos hablando de dos cosas totalmente diferentes, cuando creemos y cuando no creemos. Aquí no estamos hablando de reencarnación, estamos hablando de resurrección. Resurrección. Sí, señor. Estamos hablando de resurrección, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y la palabra también el Señor lo dice ahí en lo de Lázaro, cuando le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y nadie viene al Padre, sí. Entonces le dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Él es vida, Él no es reencarnación, Ujú. sino resurrección, como tú lo estás diciendo. Ahora lo otro, el Señor afirmó que Dios es Dios de vivos Ujú. y no de muertos. Dios de vivo y no de muerto. Y eso lo dice la palabra, lo dice en Lucas 20, 35 al 39. Mire lo que nos dice Lucas 20. Sí. Lucas 20, del 35 al 39. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de las zarzas, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Ujú. Para Él. Y estamos hablando de aquellos que se están convirtiendo, de aquellos que siguen la palabra, de aquellos que obedecen la palabra, que es algo totalmente diferente. La resurrección está descrita en la Biblia como un sueño. No hay conciencia de lo que está pasando o del tiempo que pasa. Cuando tú llegas y te acuestas y te duermes, tú ya no tienes conciencia de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Estás dormida. Y la Biblia nos está hablando de ese sueño. De que cuando ya nosotros estamos en ese sueño con el Señor, ya no vamos a tener conciencia de todo lo que está pasando alrededor, de si hay temblores, no hay temblores, si hay terremotos, no hay terremotos, si el presidente
se cayó, si el presidente está muerto, si el presidente está vivo, si los grupos de insurgentes abordaron o no abordaron, si la guerra o no la guerra, si la cantidad de cosas. Cuando estamos muertos en el Señor, estamos en un sueño, donde no somos conscientes de lo que está pasando, ni del tiempo, ni de nada, porque Sí. la misma palabra lo dice. Eso sí, ¿Sí? es cierto. Ujú. Ahora, yo me preguntaría también, ¿es la muerte el fin de la existencia? No. Muchas personas y muchas filosofías determinan que al morir se terminará la existencia, que la muerte es el fin de todas las manifestaciones, pero eso no es lo que dice la palabra. Ujú. Eso no es lo que dice. Podemos decir que la muerte, en lugar de ser el fin de la vida, es el principio de la vida espiritual del ser humano. Sí. Para el destino que tenga que llegar. Ujú. Para condenación o para vida eterna. Sí, Para algo de esto. Nosotros no. Por eso se dice que la separación del alma y del cuerpo. El cuerpo, vaya. Dice que el espíritu va a Dios que lo dio. Con ese aliento, ese soplo de vida. Ujú. Cuando le dio a Adán el soplo de vida. Y el alma, la que va a estar en un lugar esperando el juicio, esperando a ser juzgada, bien sea, como lo hemos venido diciendo, para la eternidad, en una eternidad de vida o una eternidad de condenación. sí. Mire que en la misma palabra Jesús, cuando estaba en la cruz, habló de una vida después de la muerte. Y lo vemos en Lucas 23, 42 y 43, cuando fue la crucifixión y la muerte de Jesús. Dice, Sí. y dijo a Jesús, ¿de quién está hablando? Del ladrón que El estaba al ladrón. lado de él. Entonces, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Estarás conmigo en el Exacto. paraíso. Entonces, aquí nos damos cuenta de que sí hay una vida. Una Exacto. vida. Y de cada uno depende la decisión que tomemos a dónde queremos estar. Claro. ¿En vida eterna o condenación Y lo eterna? más tremendo es que la misma palabra de Dios lo dice, y Pablo nos lo habla en Filipenses 1, 21, 23, mi amor. Ujú. Pablo nos habla de una vida mucho mejor que la Sí, terrenal. ¿Qué nos dice? exactamente. ¿Qué nos dice? 21 y 22, ¿sí? Del 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es Ganancia. ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahí está. Entonces, Pablo nos está hablando de que es una vida mucho mejor que la terrenal. Exacto. Mucho mejor que la terrenal. Ahora también veámoslo también en Romanos 13, 11. Mire lo que nos dice Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ujú. Y es que el Señor ya está en la puerta. Ya, es que Nosotros estamos viviendo tiempo extra. o sea, Estaremos es preparados que para su venida. aquí o para es donde la muerte. tenemos que pensar, mis amigos. Aquí es donde tenemos que pensar que cada día, nuestra muerte está más cerca. En cada minuto, cada segundo, cada hora, está más cerca la muerte de Sí. nosotros. Eso sí. Pero para los que estamos en Cristo, se puede hablar de la muerte, porque lo mismo Pablo lo dice. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. Cuando morimos, estamos más cerca de nuestra salvación. Exactamente. Los que Salvación creemos, eterna. los que creemos en Cristo. Eso Los es cierto. que creemos en Cristo. Yo quisiera que miráramos también algo, ya como casi concluyendo nuestro Ujú. tema, sobre esas tres muertes que hay. Ujú. Nosotros vemos que hay tres muertes, una es espiritual, la otra es física y la otra es eterna. Bueno, el hombre
el hombre deja de existir físicamente. ¿Sí? Ujú. Cuando hay la muerte ya deja de Sí. existir. La muerte es una separación del espíritu y de la materia, Del alma con o del sí. cuerpo, mejor dicho. Sí. Porque nosotros somos seres tripartitos. Ujú. ¿Qué quiere decir que somos seres tripartitos? Espíritu, alma y cuerpo. No lo digo Sí. yo. Lo dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, mi amor. Sí. Primera de Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses 4, 5, Primera de Tesalonicenses 5:23. en 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo estamos hablando y lo está diciendo la palabra. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo, hablemos del cuerpo primeramente. El cuerpo se convierte en polvo. Sí. Y ese cuerpo se convierte en polvo esperando la resurrección. Ujú. Y lo dice Génesis 3:19, lo dice Sí. Juan 5:29, si quieren apúntenlo de ustedes allá. Sí, estas Lo dice citas. Génesis 3:19, Juan 5:29, Juan 11:25, Primera de Tesalonicenses, ya que lo tienes ahí, Sí. Primera de Tesalonicenses 4:16. El que estuvimos leyendo ahora, que Eh. porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Están hablando del cuerpo, aquí estamos Ujú. hablando. Ahora hablemos del espíritu. Sí, El espíritu vuelve a Dios. exacto. El espíritu vuelve a Dios y lo dice la palabra de Dios Sí. en Eclesiastés. Veamos el libro de Eclesiastés 12:7. 12:7. ¿Qué nos dice Eclesiastés 12:7? Y el mi polvo amor? vuelva a la tierra como era, y el espíritu Perdón. vuelva a Dios que lo dijo. Sí. El polvo vuelva a la tierra, La tierra como era. como era, o sea, el cuerpo. Ujú. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu vuelva a Dios. Ujú. Ese espíritu es el aliento de vida. Ujú. Ese aliento de vida que ha dado Dios, y Él vuelve cuando muere esa persona. Ujú. Ese aliento de vida vuelve a Dios cuando muere la persona. Sí. Es el aliento. Estamos hablando del espíritu, que es el aliento de vida que Dios nos dio. ¿Sí? Ahora, el alma. Ujú. Ahí, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esa es la que va a ser juzgada. Ahí es donde depende de cada uno de nosotros si el alma va allá a Hades o al infierno, o va con Dios. El alma es donde Sí. radican los sentimientos. El alma es donde radican las emociones. El alma es donde radica la voluntad del hombre, o nuestro libre albedrío que llaman. Ajá. ¿Sí? Las decisiones que nosotros tomemos, esta Sí. es la que se salva o la que condena. Dios a todos nos dio un libre albedrío. Ese libre albedrío es el que nos salva o nos condena, y esa es el alma. Entonces, Marcos 8:36, ¿qué nos dice Marcos 8:36? Marcos 8:36. Nos dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Perdiere su Ujú. alma. Entonces, ahí nos damos cuenta de las decisiones que yo tome, del libre albedrío que me dio el Señor, de lo que yo tome, las decisiones que yo tome, o se salva, O sea, o se pierde, o se condena mi alma. eternamente. Y que es lo que tenemos que eternamente. mirar. Es eternamente. Entonces, Sí. yo aquí también preguntaría, ¿estaremos solos en el momento de nuestra muerte? Entonces, este es uno de los mayores temores de las civilizaciones antiguas. Las civilizaciones antiguas, ¿qué hacían? Ellos enterraban, digamos, a los faraones, Ajá. los enterraban con todos sus utensilios, con su ropa, con todos sus comida, bienes. con la comida, les echaban comida, y también los enterraban con sus esclavos. Si moría el faraón, morían con todos.
porque ellos pensaban de que en ese transcurrir de la muerte, entonces de que los esclavos, de los animales, que todo lo que llevaban los faraones iban a acompañarlo en ese transcurso de la muerte. Como si fuese un camino, ¿no? Como si fuese un camino donde ellos iban a andar solos, de que iban a estar solos, entonces por eso los empacaban con el kit completo. Ay, santo, sí. Y la gente se llena de ideas y de mentiras, ¿no? Sí. Como si eso fuera que yo me voy a morir y voy a irme caminando para llegar a donde dicen, Claro. a la luz del túnel al final. No, todo No, eso no existe. Eso no todo existe. es puros Entonces, mitos. leamos el Salmo 48:14 ya casi para terminar, mi amor. Sí. ¿Qué nos dice el Salmo 48:14? 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ahí mismo la palabra nos da la esperanza Ujú. para no tener temor de la muerte. No nos guiarán los esclavos ni la comida. No nos guiarán ni nada. los esclavos, ni la comida, ni los utensilios, ni nada de esas cosas. Señor nos El lleva, mismo Señor nos lleva guía a donde para no hayamos tener decidido. temor de la muerte. Ahí Ujú. está, también podemos ver la historia del rico y Lázaro. Todos Sí. conocemos la historia del rico y Lázaro. Para que la lean allí con todo Y esto ahí detenimiento. nos da una idea. Aquí esto nos da una idea de lo que pasa al morir un cristiano. Sí. ¿Qué pasa con ese cristiano y qué pasó con esa persona que no se convirtió? Miren, la historia del rico y Lázaro. Lo que el rico le decía. Ahí está lo que el rico le decía a Abraham le decía, Abraham le por decía, favor, envíalo, que sea que moje la punta de los dedos, una gotica, sí. Porque esto me está atormentando ¿Y qué la sed. qué le decía a Abraham? Tuviste todas tus riquezas allá en la tierra, disfrutaste. Y este pobre, Y este pobre, solamente penalidades. penalidades. Entonces ahora le toca a él disfrutar, porque la palabra nos lo dice. Él era cristiano, él sabía de la palabra. Él era pobre y podía andar, no sé cómo, de pronto con sus chiros viejos, quién sabe, pero era agradable a los ojos del Señor. Porque tenía Y ahora razón. lo que nos dice la palabra, había una montaña, ahí había Una un abismo, sí. un abismo, Una cima, sí, o sea, que no- donde una no se cima podía. con S que quiere decir profundidad. Ajá. donde no se podía, no podía ni pasar de allá, ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Sí. Entonces, eso es lo que pasa al morir un cristiano. Leamos para terminar, 2 de Corintios 5 del 1 al 8. 5 del 1 al 8. Ajá. Leámoslo, mi amor. Y dice, 2 de Corintios 5 del 1 al 8, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, la morada que Cristo nos ha prometido y dice que está preparando allí. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, nuestros cuerpos transformados. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Y aquí nos sigue hablando y nos sigue diciendo que es necesario que nosotros comparezcamos ante el gran tribunal de Cristo. Esto quiere decir, mis queridos amigos, todos nuestros seguidores, que en este momento estamos en nuestro cuerpo, pero debemos anhelar esa salvación. Sí. Ahí la misma palabra en 2 de Corintios 5 del 1 al 8. Léanlo y tómenlo para su vida, porque el Señor
está esperando por cada uno de nosotros, nos está dando esa oportunidad, nos está dando la oportunidad de que no solamente creamos en Él, sino que le creamos a Él. Amén. Es lo que está esperando. Él simplemente, así como en los tiempos de Noé, cuando Noé predicaba de la palabra de que se tenían que salvar y nadie le creía. En este momento está pasando igualmente en nuestro mundo. Se está hablando de la palabra y no creen. No creen. Pero a todos aquellos que creemos en el Señor nos está dando una oportunidad. Esto es un breve, Sí. es un abrebocas de lo que es la muerte, porque nos ponemos a investigar en la palabra. Hay mucho para hablar sobre la muerte, hay mucho para hablar, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios les bendiga grandemente. Amén. Yo les invito que allí donde ustedes se encuentran, le den el TikTok a la campanita, compartan este mensaje. Nos pueden ver a través de Facebook, a través de YouTube, de Instagram, de TikTok, de Spotify. Hay un número de teléfono en el WhatsApp, número de WhatsApp, a través del Facebook. Iglesia Cristiana Vida en Armonía de Colombia. Dios me les bendiga grandemente. En el nombre de Jesús, declaro sobre sus vidas bendición abundante. El Señor les bendiga. Dios les bendiga.